Bien, entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Hoy ya estamos en el módulo número 5. Vamos a empezar con el módulo número 5. Esta es la tercera semana, inicio de la tercera semana. En esta ocasión duran 5 semanas las clases porque salimos el día 15 de diciembre de vacaciones, pero quedó perfecto porque la primera semana la dedicamos a todo lo que tenía que ver con las figuras y análisis literario. Ya vimos la semana pasada hasta llegar a las crónicas de la conquista y el descubrimiento de América. Ahora vamos a ver una nueva corriente que se da siempre en el continente americano, ¿ok? Y se da como parte de la, podríamos decir, de la población de toda la zona americana por pobladores europeos. Conforme se fue acentuando la población europea en América, eso se empezó a notar en las corrientes literarias que empezaron a existir. Por ejemplo, en el caso de México, empezaron a llegar muchos peninsulares que estaban en su época dorada, estaban en su época dorada en España. En Europa estaba el Renacimiento en el siglo XVI. El Renacimiento es la es la unión, es la unión de la Edad Media a la Edad Moderna, ¿ok? Al barroco, como se le llama. Así que en el Renacimiento hubieron muchas influencias, muchas cuestiones literarias que terminaron llegando aquí a la Nueva España. Y una de las cosas que llegan de una manera más específica es la poesía, ¿ok? La poesía literalmente llegó aquí a tierras americanas, descubiertas. Y entonces varios de los habitantes de aquí se convirtieron en unos excelentes poetas. Pero, ¿qué tipo de obras caracterizaron a la poesía aquí en América traída por los peninsulares? Estaban obras tipo romances, coplas, aquí voy a ir marcando, villancicos, décimas. ¿Qué significa una décima? Pregunta para todos. ¿Qué significa una décima? Es un verso con 10 sílabas, un, un decasílabo, es una décima, ¿ok? Y entonces también empezaron a surgir sonetos. ¿Qué es un soneto? Es una estructura poética que tiene 2 estrofas de 4 versos y 2 estrofas de 3 versos. En muchas de las ocasiones, cuando nos hacen preguntas sobre algunos fragmentos poéticos, muchas veces se utilizan sonetos. Es que el soneto es una obra clásica de la poesía, de la lírica, por eso se utiliza mucho para poder extraer el análisis. Y a veces se nos dice, eh, define o establece la cantidad de sílabas poéticas del segundo verso del primer cuarteto. Y entonces sería este. O el tercer verso del segundo terceto. Sería esto. Así que hay que ponernos abusados con esta definición. Cuarteto, terceto. ¿Ok? Y cuando tenga esta estructura, estaremos hablando de un soneto. Y ¿y quiénes fueron esas personas que escribieron todo ese tipo de poesías? Pues como ya comentamos en otra ocasión, estuvieron los peninsulares, estuvieron los misioneros, estuvieron
personas que estaban habitando aquí en la Nueva España. Y así fue evolucionando. Para 1553, que es el siglo XVI, prácticamente ya habían representantes ilustres de la lírica aquí en México, como por ejemplo, Fray Alonso de Veracruz, Gutiérrez de Cetina, Eugenio de Salazar y Juan de la Cueva. ¿Ok? Pero vamos a ver en particular a tres personajes, además de estos. Vamos a ver a tres personajes. El primero se llama, representante de la poesía lírica, Fray Miguel de Guevara. Así lo pueden anotar en sus notas. Fray Miguel de Guevara. Nada más como paréntesis. Además de la poesía lírica, ¿qué otro tipo de poesía existe? ¿Qué otro tipo de poesía existe? Dramática. Dramática, más o menos. La poesía épica, ¿se acuerdan? La poesía épica. Vamos a Épica, ver, pero había dramática igual. ajá, pero en este caso, sí, pero normalmente cuando dividimos ese tipo de poesías, vamos a quedarnos con las dos. Vamos a quedarnos con la lírica y con la épica, ¿ok? Y la dramática la vamos a dejar en el campo de la división que es dramática, drama, tragedia y comedia. Así lo vamos a manejar en el contexto de las clases de los textos literarios. Ahora, ¿cuáles son estas obras que escribió este personaje? Es No me muevo, mi Dios, para quererte, Levántame, Señor, que estoy caído, y Poner al Hijo en cruz. Y escribió también tres sonetos. Yo te haría Dios, aunque no hubiera cielo, y sin fe y sin miedo. Vamos a tratar de analizar cada una de estas obras. Y para eso les voy a pedir que ustedes me ayuden con la lectura. A ver, Teresa, María Teresa, por favor, ¿me puedes leer este fragmento Sí, titulado maestro. Yo te haría Dios? Poner al Hijo en cruz, abierto al seno, sacrificado porque yo muera. Prueba es, mi Dios, de amor muy verdadera, mostraros para mí de amor tan lleno. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué significa esto? ¿Qué da a entender este fragmento? La crucifixión de Dios. Exactamente, ¿verdad? Está describiendo la crucifixión y lo que implica. Dice, mostraros para mí de amor tan lleno. Es una muestra enorme de amor de parte de Dios. Él dará a su hijo. Eso está interesante también, este soneto. Aunque no hubiera cielo. A ver, Tere, ayúdanos con ese, Tere. Aunque no hubiera cielo, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. A ver, ¿qué significa? ¿Qué quiere dar a entender este Fray Guevara? Aunque no hubiera cielo. Los que vean la clase grabada, piénsenle también y si quieren mandarme ahí un audio diciéndome que entienden, está genial. Que nada va a impedir querer a una persona. Nada va a impedir que ame a Dios. O sea, él ama a Dios
no porque le tengan prometido un cielo, ni tampoco porque tenga temor del infierno. Él ama a Dios. Aunque no hubiera un cielo, dice que me has prometido y que me has dicho que voy a ir allá, yo de todas maneras no me muevo de Dios. Eso quiere decir. ¿Ok? Y el siguiente, sin fe y sin miedo. Sofía, ¿tienes audio? Para que nos ayudes. A ver, si no tiene, aquí dice el chat, no tiene Sofía. Dice, levántame, Señor, que estoy caído, sin amor, sin temor, sin fe, sin miedo. Quiero me levantar y estoy muy quedo. Yo propio lo deseo y yo lo impido. Estoy siendo un solo, dividido, a un tiempo muero y vivo triste y ledo. A ver, ¿qué quiere dar a entender acá? ¿Qué querrá dar a entender? ¿Cuál podría ser la situación espiritual de esta persona? Es una situación fría espiritualmente, ¿verdad? No tiene ni fe, ni tampoco tiene miedo. Y aquí podemos detectar en este fragmento algunas porciones que son una especie de antítesis. Por ejemplo, a un tiempo muero y vivo, triste y ledo. Ledo es así como alegre. Muero y vivo, triste y ledo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es una persona que está así? Que muere y vive y que está triste y que luego está alegre. Inestable. Cambiante, ¿Qué, perdón? Inestable. ¿Qué dijiste, Tere? cambiante. Cambiante, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Cómo se podría decir en estado de ánimo? Se me fue la palabra. Es alguien que Está deprimido, maestro. así está, sí, describe una situación de depresión. No es una situación de tristeza, porque la tristeza no es lo mismo que la depresión, ¿verdad? Una persona triste difícilmente está riendo, pero una persona deprimida puede tener situaciones como esta. Puede desear vivir, puede desear morir, puede estar triste y puede estar contento. Entonces, si se dan cuenta que cada uno de estos fragmentos de sonetos tienen una temática en particular, tiene la temática evangelizante. Estas poesías se hicieron con la finalidad de evangelizar y pues no está de más señalar que los hacía un fraile, Fray Miguel de Guevara. También escribió la obra El tiempo y la cuenta, que habla acerca, dice, de la angustia de un hombre que ve sus días contados. El segundo escritor se llama Bernardo de Balbuena. Este Bernardo de Balbuena vivió más bien en la Nueva España. Recuerden que la Nueva España es la zona que ocupaba lo que actualmente hoy es México y Centroamérica. Y él escribe especialmente una obra que se llama La Grandeza Mexicana. Esta Grandeza Mexicana es una obra en la que se describe prácticamente las costumbres, los hábitos, las tradiciones y lo enfoca particularmente en una persona, doña Isabel de Tovar y Guzmán. En la obra que te mandé, Tere, de La máquina de coser, es una obra que describe cómo era la vida en la época de la República restaurada, en la época cuando Maximiliano de Habsburgo fue asesinado y regresa Benito Juárez al poder.
pero no solamente describe la situación, sino que utiliza a un personaje, que es doña Juana, para describir la situación económica que existía. Porque ese relato de la máquina de coser, me lo piden si alguno de ustedes lo quiere leer de manera más detallada, narra de una persona que tiene que vender su máquina de coser y que al final de la obra, les voy a hacer spoiler, cuando por azares del destino se le va a devolver la máquina de coser, ella dice, no, pues ya no la quiero, porque había encontrado o había estado presionada a encontrar un distinto medio de vida. Antes era costurera con su maquinita y ahora se dedicaba a otra cosa. No muy decorosa para esos tiempos. Lo mismo sucede con La Grandeza Mexicana. Es una obra que retrata la Ciudad de México, su origen, su situación, edificios, pero dedicada a una persona en particular, doña Isabel de Tovar y Guzmán. ¿Ok? Y aquí hay un fragmento de La Grandeza Mexicana. Ese documento ya lo envié mediante el Classroom. Ya lo envié mediante Classroom. Lo pueden abrir y pueden leer detalladamente. Y les quiero pedir que cada vez que lean fragmentos como estos, traten de buscar figuras literarias. ¿Ok? Para que puedan ir entrenando esa parte. Otro de los poemas de Balbuena está El siglo del oro en las selvas de Erifile, que es una obra pastoril. Está La victoria de Roncesvalles, que es un poema épico. Poema épico. Esta obra de La victoria de Roncesvalles habla acerca de la guerra que se tuvo entre los españoles y los moros. ¿Sí saben quiénes son los moros? ¿Han escuchado ustedes la frase, no hay moros en la costa? De hecho, cuando estaba niño pensé que decía, no hay monos en la costa. Pero no es hay moros. ¿Quiénes son, Tere? Los moros. No sé quiénes son, pero he escuchado esa frase que dijo. Ah, ok. Son los árabes. Durante muchísimos años, durante siglos, la península ibérica fue ocupada por los árabes. Y a los árabes se les llaman moros. Pues cuando los españoles llegaban allí, cuando hubo la recuperación de la zona de España por la cruzada cristiana, pues eso decían, así advertían, no hay moros, hay árabes en la costa para poder ocupar las zonas que estaban llenas. Así que Balbuena escribe o basa esa obra que se llama La victoria de Roncesvalles en esa lucha que tuvo el ejército de los árabes en contra de los españoles en la Edad Media. Ahora, otro personaje se llama Alonso de Ercilla y Zúñiga. Y aquí ya entramos a la poesía épica, además de esas que escribió Balbuena. Y aquí la obra ahora sí que por excelencia de este Alonso de Ercilla y Zúñiga se llama La Araucana. La Araucana es una zona donde viven los habitantes llamados araucanos de una zona del país llamado Chile. Y entonces este Zúñiga describe de manera poética el enfrentamiento que tuvieron los españoles contra los araucanos. Y noten de qué manera tan interesante los describe. Se los voy a leer para que escuchen. Dice, y si a alguno le pareciese que me muestro algo inclinado a la parte de los araucanos, tratando sus cosas y valentías más extendidamente de lo que para bárbaros se requiere, si queremos mirar su crianza, dice costumbres, modos de guerra y ejercicio de ella, veremos que muchos no les ha hecho ventaja y que son pocos los que con tanta constancia y firmeza han defendido su tierra contra tan fieros enemigos como son los españoles. Dice, y cierto es cosa de admiración que no poseyendo los araucanos más de 20 leguas de término,
sin tener en todo el pueblo formado, ni una casa fuerte para su reparo, ni armas a los menos defensivas que la prolija guerra y los españoles la han gastado y consumido y en tierra no espera, rodeada de 3 pueblos españoles y 2 plazas fuertes en medio de ellas, con puro valor y porfiada determinación hayan redimido y sustentado su libertad, derramando en sacrificio de ella tanta sangre, así suya como la de los españoles. Queda entender este fragmento. Si yo les preguntara, ¿qué situación en particular se describe en este fragmento de la Huracana? Inciso A, batalla de los araucanos contra los españoles. Enfrentamiento entre los araucanos con sus gobernantes. Enfrentamiento de los españoles contra los peninsulares. ¿Cuál elegirían ustedes? ¿De qué trata? ¿De qué trata esta historia? ¿Del enfrentamiento de quiénes? De los araucanos y de los españoles, pero lo expresa de una manera que dice, estas personas que no tienen mayor arma, que se defendieron a capa y espada, lograron con sacrificio defender su territorio y aunque murieron muchos de ellos, también murieron muchos españoles. Esta es una poesía clásica de el escritor Ercila y Zúñiga y es una lírica o poesía épica. ¿Ok? Bien, vamos a ver si se nos quedaron grabados esos nombres. Hola Diana, buenas. Llegaste a la hora, Diana, a las preguntas. Llegaste a la hora, Diana, a las preguntas. Vamos a ver, vamos a contestar. Vamos a relacionar estas preguntas. ¿Qué obra escribió Fray Miguel de Guevara? ¿Qué obra escribió Fray Miguel de Guevara? La Yo lo primera. marco. La primera. La primera. Ok. Alonso de Ercila, ¿qué escribió? O Ercilla. La segunda. La segunda. Por tanto, Bernardo de Balbuena escribió La grandeza mexicana y las 2 líricas épicas. A ver, vamos a mover acá esta cosa. Vamos a ir acá arriba y vamos a contestar. Correcto, muy bien. No podemos fallar ninguno. La lírica popular del siglo XVI en México está formada por poemas románticos, sonetos, romances, coplas, villancicos y décimas, u odas, elegías. Romances, coplas, villancicos y décimas. Es correcto, Teresa, es correcto. Y la lírica en latín está formada por lírica neorromántica, poemas clásicos, sonetos, poemas épicos, teatro evangelizante, misionero, humanista, u obras de dramaturgia. Es muy similar la pregunta, solamente que esta es más general que la anterior. Sonetos, poemas épicos, teatro evangelizante. Correcto. Y ahí está. Qué fácil. Ya vieron qué fácil contestar, pero eso no es todo. Les voy a enviar ahorita un documento donde van a ustedes a contestar lo siguiente.
Aquí está. Repaso del módulo 5, poesía del siglo XVI. Y entonces lo que van a hacer ustedes es leer este fragmento y contestar estas preguntas. Contestar estas preguntas. Por ejemplo, pregunta 2. ¿Qué recurso literario es el verso de salud falto y de dinero pobre? ¿Es una imagen? ¿Es una metáfora? ¿Es una alegoría o es un hiperbátono? Tenemos 10 minutos para contestar esa pregunta. Aquí está. De salud falto y de dinero pobre. Y vamos a decir, ¿y por qué? A ver, a ver. A ver, Diana. Tú eres abusada, Diana. ¿Qué será? ¿Una imagen, una metáfora, una alegoría, una hiperbátono? Vamos a recordar qué son cada una de estas. Una imagen, recuerden, es cuando se escribe algo de una manera muy expresiva. La metáfora es cuando hay una comparación de algo, sin decir algo que se parece, pero que no es lo mismo, pero sin ser una comparación, sin tener la partícula como, la palabra como. Una alegoría es una sucesión de metáforas. Prácticamente con esta única frase no podemos decir que es una alegoría. E hiperbatón es el intercambio de palabras. Es poner en un orden que no es el común o el lógico una idea. Por tanto, ¿cuál sería la respuesta correcta cuando dice de salud falto y de dinero pobre? Hiperbatón. El hiperbatón. ¿Cómo debería decir aquí? Falto de salud y pobre de dinero, ¿verdad? Entre una de las opciones. Ahí está, ya tenemos la primera. Y aquí van a sacar la rima. Aquí van a utilizar otro recurso. Y aquí van a ver qué tipo de visión o de actitud tiene el autor en este fragmento. Y así vamos a ir entrenando con la ayuda de fragmentos de lo que vamos viendo el análisis literario. Se lo voy a enviar en este momento para que lo chequen. A ver, a ver, a ver, a ver. Textos literarios. Les voy a enviar el documento y les voy a enviar de una vez el enlace DAIPO que utilizamos hoy. Recuerden, vayan guardando esos enlaces porque les va a servir para repasar. Es muy práctico, es muy, muy práctico. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Estamos en el módulo 5. Poquito a poquito vamos a ir avanzando. Cuando se den cuenta ya terminamos. Miren, voy a aprovechar, aprovechando el tiempo, voy a aprovechar para mostrarles aquí qué es lo que subí el día de ayer. A ver, aquí está, material de la semana 3. Aquí está lo que ya vimos. Ustedes pueden adelantar este material. Si ustedes adelantaran y leyeran este material, a mí me permitiría el dar la clase de otra manera. Es decir, ser de una manera más dialéctico. Bueno, vean, políticos y sociales 1 van a saber de qué trata. Miren, vamos a ver
teatro de la Nueva España en los siglos XVI y siglo XVII y vamos a empezar a ver el barroco. ¿Ok? Y vamos a hacer, por supuesto, un ejercicio. Y precisamente este fondo que tengo a mis espaldas, que es un fondo virtual, parece que es mi casa, ¿verdad? Pero no, es un fondo virtual. Precisamente lo pongo en esta clase porque refleja la evolución. A partir de ahora, las corrientes literarias van a entrar en una especie como de, no de conflicto, porque no chocan en el mismo momento, pero como una especie como de superación. Es decir, vamos a llegar a la época barroca, como está aquí, que se caracteriza con mucha, aquí en mi izquierda, esta parte, aquí, que se caracteriza por un adorno de las cosas, de la poesía, así como el barroco arquitectónico. Pero después vamos a ir aquí, vamos a pasar a una literatura más sobria. ¿Sí se dan cuenta la diferencia entre un dibujo y el otro? Ahí ya son formas más definidas. Y así vamos a ir viendo cómo cada corriente literaria va superando o va contradiciendo a la otra. Y así hasta llegar al último que veremos. ¿Ok? Y así vamos a ir practicando. Correcto. Aquí tengo aquí en el chat. ¿Qué dicen aquí en el chat? María Teresa, ¿me podría mandar las clases ante los ejercicios? Sí, claro que sí, María Teresa. Te voy a mandar los enlaces para que lo tengas. Y los ejercicios anteriores ya subí en el Classroom precisamente. Ya subí en el Classroom precisamente. A ver, antes que me gane el tiempo, se los voy a mostrar. Aquí ya están las respuestas de todo lo que ya vimos. Vean. Respuestas de repasos. Módulo 1, módulo 2, 3 y 4 fueron enlaces de Daipo que te voy a mandar y aquí está del módulo 4. Más bien de análisis literario. Aquí lo pueden checar. ¿Ok? Perfecto. Muy bien, entonces si no hay ninguna duda, lo dejamos hasta aquí. Chequen por favor lo que les acabo de mandar. Tienen 20 minutos para contestarlo y me lo mandan apenas lo terminen. ¿Ok? Nos vemos entonces. Saludos a todos. Hasta luego.